Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de una mujer muy importante en las Sagradas Escrituras y que tenemos mucho interés en saber quién es. Su nombre es María, la de Magdala, vulgarmente conocida como María Magdalena. Bueno, pues se ha dicho mucho con respecto a esta mujer, a esta discípula de nuestro Señor Jesucristo, y se han inventado muchas cosas, pero también se han ocultado otras más, y desafortunadamente tenemos una historia pues falsa en muchas personas. En la misma iglesia ha predicado de una manera equívoca con respecto a María Magdalena. Y bueno, pues hoy nos toca investigar, saber qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Solamente nos vamos a basar en la Sagrada Escritura, en la Biblia del canon largo, que es en donde tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo Testamento. Por ahí se dice que hay otros libros que se menciona María Magdalena, a la cual de hecho hay un evangelio, dicen, hay un evangelio de María Magdalena, y que fue encontrado en su totalidad, no lo tienen, pero sí grandes escritos supuestamente de parte de ella. Lo que yo sí quisiera que ustedes retomaran y lo pensaran de una manera idónea, es que cómo es posible que todos estos personajes bíblicos en su momento y en su tiempo se pusieron a escribir, como diciendo, dentro de 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, van a leer lo que yo escribí, porque soy una persona muy importante dentro de la doctrina de Cristo. Todavía no sabían si la doctrina de Cristo iba a, a progresar o iba a ser eliminada y desaparecida. Y resulta que por ahí tenemos que el Evangelio de Pedro, tenemos que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Felipe, que tenemos el Evangelio de Jesús, y que fueron encontrados esos escritos ahí en una cueva por donde está el Mar Muerto. Y hacen los estudios, los investigadores, y dicen que esos escritos fueron encontrados y que hicieron su análisis y que son escritos 200 años, 300 años, 400 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no podemos decir que son contemporáneos. Contemporáneos es de que hayan sido escritos igual que el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, que fueron en los primeros 100 años, en el año 70, en el año 80, en el año 90. Bueno, pues entonces sí le podemos pensar que eran contemporáneos. Pero ya después de esa época, 200 años después, en el año 300 o en el año 400, pues cómo vamos a tenerle fe y cómo vamos a acreditar esos escritos, aunque para nosotros pues ya tienen como 1600 años de haber sido escritos, ¿no? Es muchísimo tiempo, 1600 años, porque si fueron escritos en el año 400 o en el año 300 y estamos en el año 2021, bueno, pues estamos viendo que ya pasaron más de 1600 años de que esos escritos fueron realizados. Y pues no podemos pensar, ay no, si es que son contemporáneos. Pues ¿cuál contemporáneos? Pues ya habían pasado 200, 300 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es posible que digamos que son contemporáneos. Contemporáneos es en la misma época que fueron escritos los primeros evangelios, como ya se los dije, en el año 70, en el año 80, en el año 90. Pero ya 200, 300 años después, pues ya no son contemporáneos. Es como ahorita si yo me pusiera a escribir algo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? 500 años después. Y dirían ustedes, pues, ay, ya pasan 500 años después. Tú ni viste, ni supiste, a lo mejor investigaste, leíste y estás diciendo incoherencias. Pero bueno, yo lo escribo ahorita, en el año 2021, y ya pasaron casi 500 años de las apariciones de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, como se menciona aquí en México.
¿Y qué tal si este libro o este escrito que yo dejo, lo entierro o lo dejo por ahí guardado y dentro de 2000 años dicen, oye, es contemporáneo de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero ese escrito es como del año 2021 y la Virgen se apareció en el año 1500 y feria. Entonces, no, pero ya estamos en el año 5000, ya estamos en el año 4000, es contemporáneo. No, no es contemporáneo. Contemporáneo ya no lo es. Entonces no tiene la misma veracidad ni la misma credibilidad de que ese escrito sea cierto. Esto lo hago para que ustedes analicen las fechas, porque sí se han encontrado escritos y que están escritos, lógico, en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, los del Mar Muerto dicen que están escritos en un idioma copto, ¿sí? Y que y pues no los tienen completos, pero que tienen bastante información. Similar y otras partes que no se menciona. Por eso les menciono esto de que hay libros o evangelio que dice que es de Pedro y que de Tomás, de Felipe. Es más, hay un evangelio no solamente de María Magdalena, sino también de Jesucristo. Dicen que hay un evangelio de Jesucristo. Entonces imagínense María Magdalena antes de morir y antes de irse de este planeta. Se puso a escribir. A todos les dio ganas de escribir. No, qué bárbaro, ¿no? Como si fuera el internet ahorita, ¿no? Todos están embobados con el internet, ¿sí? Entonces dijo, voy a escribir, porque tengo que escribir, porque todos escriben, pues yo también voy a escribir, ¿no? Y resulta que Pedro, por ahí nos mencionan que pues en el Nuevo Testamento está escrito en griego, y Pedro, pues, ¿de dónde iba a sacar el formato de escribir en griego si era una persona humilde? Era una persona que no había tenido muchos estudios, era una persona hebrea, judía, y pues si escribió en arameo. Y si escribió en arameo, pues alguien lo tradujo al griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que en aquel entonces se manejaba como ahorita se maneja el inglés en todo el mundo. Y así, pues también se manejaba el griego en aquel entonces. Entonces, pues bueno, yo le además hago esta referencia para que, como una introducción a la plática que vamos a tener ahorita, para que lo tengan ustedes presente, porque muchos dirán, es que tal libro dice esto, pues sí, y que es contemporáneo. No, no es contemporáneo porque ya habían pasado de la vida de nuestro Señor Jesucristo 300 años después, 200 años, o sea, 100 años después es mucho tiempo, 200 es más, ¿no? 300, oigan, no inventen. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta aquí, esta pequeña introducción crítica, pero de alguna manera lógica, para que ustedes tengan esta nota muy importante dentro del estudio que vamos ahorita a realizar. María Magdalena nos mencionan, según los estudios, que ella pues nació ahí en la ciudad de Magdala, un pueblo de Magdala. ¿Dónde estaba este pueblo de Magdala? Estaba al oriente del lago de Tiberíades, la parte norte, cerca de Cafarnaún. Cafarnaún era el lugar en donde pescaba Pedro, Andrés, en donde Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, arreglaban sus redes. Por ahí estaba muy cerca de Cafarnaún, la ciudad de Magdala. Y ella había nacido ahí, María, ¿sí? Se llamaba María, pero le decían de Magdala porque había muchas Marías. Acuérdense que antes no había apellidos, entonces era un problema cuando decían María. ¿Cuál María? Pues la de Magdala. La de allá. Sí, porque aparte ahí en ese pueblo de Magdala pues había muchas Marías, no crean que nada más ella la única, había muchas mujeres Marías y todas eran de Magdala, entonces imagínense cuántas Marías de Magdala había, un montón. Pero bueno, vamos a hablar la que fue discípula o discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que han inventado muchas cosas con respecto a ella. Pero nada más nos vamos a remontar en eso, ¿sí? En lo que dice la Sagrada Escritura. No nos vamos a remontar en todo lo que dice la gente, en todo lo que dicen los pastores, los presbíteros, la misma Iglesia Católica que la elevó a los altares como santa. Ya saben que la Iglesia Católica, cuando un personaje de esta índole, tú le pides un milagro y se cumple, entonces pues tiene y reúne todos los requisitos para subirla al altar y decir que es una santa, ¿no?
Bueno, ese es el mecanismo de la Iglesia Católica, esa es su actitud, esa es su violencia con respecto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y otras iglesias, pues, diferente, ¿no? La Iglesia Ortodoxa también la tiene como una santa, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Y hay unos historiadores que hablan mal de ella y que dicen que fue una prostituta y que la refieren en los evangelios y la confunden. Ahorita vamos a checar esos evangelios y que pues no tienen nada que ver María Magdalena con esos pasajes bíblicos, ¿no? Sabemos que María Magdalena estuvo cuando Jesucristo fue crucificado, a los pies ahí, estaba acompañándose con María Santísima y otra María, que era la madre de Santiago el Menor y de Judas Tadeo y de otro señor que se llamaba José, porque tenía varios hijos esta señora. Entonces, por ahí la encontramos. Sabemos también que María Magdalena, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, pues es una de las que va ahí a ver al sepulcro, porque quería embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero como no lo había podido hacer el día viernes a las 6 de la tarde, porque ya empezaba el sábado a las 6 de la tarde, de nosotros para el viernes es las 6 de la tarde, pero para ellos ya es el sábado, y primero es la noche y después el día, ya no podían hacer ninguna actividad de ninguna índole, ¿sí? No podían trabajar, no podían bañarse, no podían hacer ninguna labor, porque el séptimo día tenían que descansar, porque así nuestro Padre Dios descansó el séptimo día cuando hizo la creación. Y es una de las formas que ellos le ofrecen, el pueblo judío, con respecto a la adoración a nuestro Padre Dios. Entonces, ella estaba ahí en el sepulcro, fue temprano, para nosotros pues es el domingo, ¿verdad? Temprano a las 6 de la mañana, ¿sí? Para poder embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo en ese momento ya había resucitado, la piedra ya no estaba movida y no estaba nuestro Señor Jesucristo ahí en ese sepulcro. Claro, Magdalena no entró, vio que estaba movida la piedra y pregunta a los soldados, porque había unos soldados cuidando ahí, no crean que estaba la sepultura ahí en un panteón X y ya, no, estaba siendo vigilada la sepultura de nuestro Señor Jesucristo por orden de Pilatos. ¿Y quién le dijo a Pilatos que tenía que estar cuidando esa tumba de nuestro Señor Jesucristo? Pues el Sanedrín, ¿sí? Caifás y Anás le pidieron a Pilato que mandara una guardia, porque se decía que Jesucristo iba a resucitar, y como eso era mentira, pues no fuera que los discípulos de Jesucristo sacaran el cuerpo y después dijeron, ya resucitó Jesucristo, y pues ¿dónde está? Pues se te va a aparecer algún día, y XXX, iban a inventar toda un cuento, ¿no? Entonces el Sanedrín, en este caso Caifás y Anás, pues le pidieron a Pilato, claro, le pidieron de una manera económica, ¿no? Porque le dieron un dinero, no crean que nada más así de buena gente, ¿no? Porque eso de los negocios fraudulentos y eso de las mordidas y esos de las trácalas, no crean que empezó del PRI para acá. Digo PRI porque es un partido político, no. Sino desde ese entonces siempre ha existido el hombre con ese formato. Siempre hay movimiento de negocio para todo. Entonces le ofrecieron dinero, ahí sí no nos dicen cuánto, ¿verdad? De Judas Iscariote sí nos dicen que eran 30 monedas de plata, ¿verdad? Pero aquí no nos dice cuánto dinero le otorgó el Sanedrín a Pilato para pagarle que fueran a cuidar los soldados al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega María Magdalena y ve que ya no está la piedra y están los soldados ahí, pues unos quedan medios dormidos o totalmente dormidos, pero vemos como María Magdalena ve a un personaje ahí, y que es nuestro Señor Jesucristo, así lo dicen unas escrituras. Otra escritura dice que vio a un ángel, o dos ángeles que estaban parados ahí, y le dijeron, ¿a quién buscas? Y pues ella dice al maestro, a Jesús de Nazaret, dice, al que buscas ha resucitado y no está aquí. Así lo dice alguna de las escrituras. Lo vamos a ver posteriormente, solamente se lo estoy adelantando para darles a entender que María Magdalena tuvo una actividad muy importante con nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo tenemos en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Lucas.
tenemos la forma explícita de quién era María Magdalena. Lo tenemos en... A ver, vamos a retomar el capítulo 16, versículo 9 y siguientes. Dice así, de Marcos, capítulo 16 de Marcos, versículo 9. Dice, después que Jesús hubo resucitado al amanecer, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Esta es palabra de Dios. Ahí lo tenemos en el capítulo 16, versículo 9 y 10. Dice que el primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo resucita. O sea, el primer día de la semana para los judíos era el domingo. Es el domingo. Para nosotros no, porque el primer día de la semana para nosotros, pues es el lunes. Es otro día. Es otro día. Pues no. Aquí debemos de entender entonces la semana según el formato de los judíos, para que no vayan ustedes a tener un error. Dice que la primera a la que se le apareció fue a María Magdalena, no se le apareció a nadie más. Primero fue a María Magdalena. Fíjense que, o sea, qué gracia, ¿no? Enorme eso, ¿no? O sea, algo importantísimo que le pasó a María Magdalena, ¿no? Tener ahí a nuestro Señor Jesucristo y ser la primera. Y una mujer, no un hombre, una mujer. En este caso, María Magdalena. Y nos dice muy claramente aquí que María Magdalena, de la que le había expulsado 7 demonios. No nos dice cuáles demonios. Pero ya la Iglesia Católica ya agarra y dice, no, los 7 demonios que tenía María Magdalena eran los 7 pecados capitales. No, pues, ¿dónde lo dice eso? Eso ya es un invento de la Iglesia Católica. ¿Sí? Aquí nada más nos menciona que eran los 7 demonios. ¿Cuáles 7 demonios? No lo sabemos. Y ustedes dicen, bueno, ¿a poco hay muchos demonios? Pues sí. Luzbel, a la hora que se rebeló en contra de nuestro Padre Dios, también se rebelaron muchos, muchos ángeles caídos, así les dicen, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así dice una oración de San Miguel Arcángel. Y aquí en este momento, bueno, nos estamos dando cuenta que Jesús le habría librado a María Magdalena de 7 demonios. Pero no podemos decir que eran los 7 pecados capitales. Sí, porque les digo que la Iglesia Católica eso inventa. No, que el primer pecado capital es la soberbia, la avaricia, ¿sí? La lujuria, la envidia, la gula, ¿sí? La pereza, ¿sí? Y empiezan a decir que son los 7 pecados capitales, que son los que se libró María Magdalena. Pues no, aquí no nos dice cuáles, Entonces no nos metamos en esos, porque si nos metemos en ese problema, después no sabemos cómo salir de ese problema. Entonces no le adjuntemos cosas que no son, solamente lo que dice la Sagrada Escritura. Eso es todo lo que debemos nosotros de entender. Por eso les dije, nada más lo vamos a ver, lo que dice la Sagrada Escritura, no más ni no menos, porque si no después tenemos errores garrafales con respecto a la biografía o a los datos fidedignos de María Magdalena. Y también por ahí lo tenemos en el Evangelio de Lucas, este relato, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar a otro punto en donde vemos que María Magdalena la confunden con una mujer que le derramó un perfume a Jesucristo en la cabeza y que le lloró a sus pies y que le secó con su cabello sus pies a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una situación problemática, porque tenemos en Lucas, capítulo 7, versículo 36, en donde dice que Jesús entra a la casa de un fariseo. Lo invita a comer ese fariseo. Y entra una mujer de
una mujer de mala vida, así dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Pero ahí no nos dice que sea María Magdalena. Este fariseo se llama Simón. Miren, les voy a leer un pedazo del pasaje bíblico, que dice de Lucas 7, versículo 36, dice: un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo, y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañar con sus lágrimas sus pies. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Hasta ahí los dejo, ¿no? La palabra de Dios. Hasta ahí les dejo nada más. ¿Dónde se mencionó que era María Magdalena? Jamás. Nunca lo dijo. ¿Sí? Pero la gente dice que María Magdalena ahí, en la casa del fariseo llamado Simón, le lloró a sus pies, le lavó sus pies con sus lágrimas, se los secó con su cabello y le derramó el perfume de alabastro. Un perfume muy caro, ¿no? Costaba muchos denarios en aquel entonces ese perfume, ¿no? Y le dice muy claramente, ¿sí?, que es una mujer de mala vida, el fariseo. Si este hombre fuera profeta, sabría quién la está tocando. Yo me pregunto, la casa de Simón el fariseo es un fariseo. Aclaro, muy bien, ¿no? No entra cualquier persona, pues si no están en la calle, no están en las mesas ahí en la banqueta como un restaurante y que pasa la gente, ¿verdad? Esta señora entró a esa casa. ¿Quién la dejó entrar? ¿Cómo pudo entrar? ¿De qué manera? Porque no crean que entraba y salía la gente a las casas como cualquiera. Pues no. La dejaron entrar. ¿Por qué la dejaron entrar? No nos dice aquí. Pero, pues yo creo que la conocían. Dicen que era de ese mismo pueblo. Y si era de la mala vida, o sea, una prostituta, para ser más claro, porque las cosas como son, la dejaron entrar. Hay guardias, hay personas que están al servicio del fariseo, un portero, ¿ah? Y la dejó entrar. Que llegó dándoles dinero para que la dejaran entrar a la casa del fariseo. Les rogó. Estuvo llore y llore para dejarla pasar. No, pues ya la conocían. Pues eran clientes los fariseos, todos de esa casa de ella, yo creo. Pues se les hizo muy familiar. Ya llegó la muchacha, ¿verdad? Que va a divertir aquí al jefe, al patrón. Qué barbaridad. Y entonces entra esta mujer con una facilidad increíble. Bueno, yo nada más les dejo este asunto para que se den cuenta que aquí no se menciona que sea María Magdalena la que entró a la casa de Simón el fariseo. Y esto solamente nos los cuenta Lucas. No nos lo cuenta ni Marcos, ni Mateo, ni Juan. Lucas supuestamente investigó muy bien, porque pues, para haber escrito su evangelio y haber escrito también los Hechos de los Apóstoles, Lucas debió haber investigado definitivamente muy bien para decirnos esto. Pero tenemos otra situación, que también hay una presentación de que Jesús llegó con Simón, pero el leproso, ese es otro personaje. Y entonces, pues los confunden. Unos dicen, es que es el mismo. Y no, una cosa es Simón el fariseo y otra cosa es Simón el leproso. Y Simón el leproso vivía en Betania. Y en Betania vivía María, una María, la de Betania, su hermana Marta, la de Betania, y su hermano Lázaro, el de Betania. Los tres eran hermanos y vivían ahí. Y esos eran amigos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eran sus amigotes, ¿no? Para que me entiendan ustedes. Entonces, aquí nos menciona en Mateo
versículo 26. No, Mateo capítulo 26, versículo 6. ¿Qué nos dice? Repito, Mateo capítulo 26, versículo 6. ¿Qué dice? Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Hasta ahí se los voy a dejar nada más. Palabra de Dios. Aquí no nos dice que esa mujer era de mala vida, como en el otro caso, en donde vemos en la casa de Simón el fariseo. Ahí sí nos dijo. ¿Ah? Aquí nos dice que era una mujer que estaba ahí en la casa de Simón, al que le llamaban leproso, y también le derrama un perfume de alabastro. Esto no lo dice Mateo. Mateo fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Ese sí se la sabía. Estuvo viviendo con nuestro Señor Jesucristo 3 años. En cambio Lucas no, ese investigó. Ese era condiscípulo de Pedro y de Pablo principalmente. Y Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, lo contó Lucas, lo del fariseo, Simón, pero no tiene nada que ver con este Simón. Acuérdense que hay muchos Simones. ¿Cuántos Simones había en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? 2. Simón, al que le cambia el nombre y le pone Pedro, y Simón, ¿sí?, el celote. Así le decían de apodo, ¿no? ¿Y este otro Simón? ¿Y Simón el fariseo? No, pues había muchos Simón. Bueno, dice aquí que era leproso, el que le llamaban leproso. Se ha de haber enfermado de lepra y se ha de haber curado, ¿verdad? Jesús estaba en la mesa, ella le derramó perfume sobre la cabeza. Entonces no nos dice aquí que era una mujer de mala vida. Y mucho menos nos dice que era María Magdalena. Y la confunden, como les acabo de explicar, confunden y dicen que María Magdalena era una de ellas. Y no, no tiene nada que ver con estos 2 pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces, pues que quede muy claro que María Magdalena no tuvo nada que ver con estos pasajes bíblicos, que muchos lo revuelven y después no lo aclaran, lo dejan ahí a lo que la gente crea, a lo que la gente piense, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo le vas a poner a tu hija Magdalena? Ay, como la prostituta. Ay. Otros dicen, no, es que María Magdalena era la novia de nuestro Señor Jesucristo, fue su esposa, tuvo hijos con ella. Jesús, cuando resucitó, se fue a vivir con ella. ¿A dónde? ¿Sí? A Éfeso, porque déjenme decirles que según la historia nos menciona que María Magdalena murió en Éfeso, ¿sí? Y bueno, dicen tantas cosas, tantos inventos. Pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero nosotros nada más nos estamos basando en la Sagrada Escritura. Y lo vemos también aquí en Juan, capítulo 19, versículo 25, en donde nos menciona, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Las 3 Marías, ¿sí? María, su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quién era la María, esposa de Cleofas? Pues la mamá de Santiago el Menor, de Judas Tadeo y de otro personaje que se llama José. Ahí estaban. Déjenme decirles que Santiago el Menor y Judas Tadeo y José, pues eran familiares lejanos de nuestro Señor Jesucristo, o primos, por parte de San José, ¿sí? Y pues lógico que pues estaban acompañando a María, pues era la misma, como se puede decir, la misma familia, ¿no? Son familiares. Y María Magdalena estaba aquí. Entonces, véanlo como ahí lo mencioné en el capítulo 19, versículo 25 de Juan, ¿sí? Y así lo mencionan en otros pasajes bíblicos, de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Nos menciona muy claramente que ahí estaba María Magdalena. O sea, no crean que nada más era Juan, ¿sí? Y nos menciona, por ejemplo, en Lucas, también tenemos ahí la cita bíblica en donde nuestro Señor Jesucristo muere
y está ahí María Magdalena. Dice vamos a leerlo, en donde muere nuestro Señor Jesucristo, dice en Lucas capítulo 23, versículo 49. Pero todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y se quedaron ahí mirando de lejos aquellas cosas. Ahí vemos cómo nos menciona Lucas que estas mujeres ahí estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo. No nos menciona ahí los nombres, pero bueno, ya lo vimos en el otro evangelio, en donde sí se está mencionando los nombres de estas tres Marías, ¿sí? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, el versículo 9, dice, repito, Lucas 24, versículo 9, y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fue María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Aquí ya nos menciona que compañía de otras mujeres que estaban ahí presentes con Magdalena fueron a avisarle a los discípulos con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vemos entonces aquí que María Magdalena, su actividad es como un discípulo de llevar el mensaje, y tiene la gracia y tiene la fortuna de ser la primera persona, el primer ser humano, una mujer que vio que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Eso debería de ser muy importante. Decir, oye, María Magdalena, la primera mujer que vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no, decimos María Magdalena, sí, la prostituta, la de la mala vida. ¿Cómo ven? O sea, qué cosa tan diferente, ¿no? En vez de que viéramos a María Magdalena como una gran persona, porque fue la primera, así lo dice la Escritura, no lo estoy inventando, lo acabamos de leer, en donde vemos que María Magdalena es la que ve la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en tiempo y en forma, que es el domingo de resurrección, el primer día de la semana de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vemos entonces que ella tiene esa grandeza de ver a nuestro Señor Jesucristo ahí. Vamos a leer Juan 20, versículo 1 y siguientes. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro, él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Esta es palabra de Dios. Entonces, miren, muy claramente nos damos cuenta aquí de la situación de María Magdalena, una situación, pero de una cosa grandiosa, o sea, increíble, ¿no? Es la primera persona, la mujer, que ve la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente nos dice el Evangelio de Juan que dos ángeles los vio ahí sentados, uno en la cabecera y otro a la piecera de donde estaba la plancha, donde recostaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que él fue sepultado, no fue enterrado. Enterrado es bajo la tierra, sepultado es sobre la tierra, ¿verdad? En una como cueva. Era un sepulcro que el dueño era José de Arimatea, y que se lo había dado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que se lo regaló, pero Jesús nada más lo ocupó 3 días. O sea que lo podían desinfectar, sanitizar y lo podían usar. Porque definitivamente José de Arimatea, pues lo que había querido era tener ese sepulcro para él. Déjenme decirles que José de Arimatea pues era una personalidad muy importante dentro del Sanedrín. Era una persona de mucho dinero. Y para acabarla de amolar, yo diría que una fortuna, era también familiar de nuestro Señor Jesucristo. Era por ahí pariente, ¿sí?, de José. Bueno, eso dice la historia, eso no lo dice la Sagrada Escritura. Son investigaciones, y ya saben, ¿no?, que empiezan a decirnos tantas cosas. Y pues yo aquí nada más les estoy explicando lo de María Magdalena. Y vemos cómo entonces María Magdalena aquí está llorando, pensando que se han robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se lo habían llevado a otro lado. Y ahí se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice, fíjense cómo Juan, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, lo dice muy claramente, que en el versículo 15 de este capítulo 20, miren, vamos a escucharlo. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo Rabní, que quiere decir maestro. O sea, Jesús le dice por su nombre María, ¿sí? Y lo reconoce. María Magdalena reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Y lógico que aquí no dice que se aventó hacia él, o lo abrazó, le tocó su túnica, o no sé cómo estaba nuestro Señor Jesucristo vestido, ¿no? Pues no lo dice, ¿no? Pero muy claramente le dice: Jesús, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pues acaba de resucitar, y dice que tenía que ir con nuestro Padre Dios, fíjense. O sea, que va nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre Dios y regresa para estar presente con los discípulos. ¿Con cuántos discípulos? Con 10. Porque Judas Iscariote se había tratado de ahorcar. Y Tomás no estaba. Tomás era su apodo, era Judas Tomás. No estaba ahí. Ese se fue a su casa. Se acabó todo y le hizo así: vámonos. Cada quien a su casa. Si aquí se rompió una taza, y cada quien a su casa. Pues no, pues entonces, ¿de qué le había enseñado a nuestro Señor Jesucristo 3 años? ¿Para qué? Para que se pusiera a escribirlo, ¿no? Su Evangelio de Tomás. Y diga: ay, lo voy a escribir para que dentro de 2000 años lo encuentren ahí escondido en una cueva en el Mar Muerto, y entonces contradiga todo lo que está en las Sagradas Escrituras. No, sí, o sea, para inventos ya en nuestra época ya estamos cansados, ¿eh? Ya no podemos creerle tan fácilmente a la gente. Y más con el hecho, como se los dije desde un principio, si son libros escritos 100, 200, 300 años después
de nuestro Señor Jesucristo. Pues no tienen un valor de que digan, son contemporáneos, no, para nada. Entonces Pedro, pues Tomás no estaba, nada más estaban 10 discípulos, y Jesús se presenta con ellos, pero ya había ido con nuestro Padre Dios y regresa. ¿Y cuánto tiempo estuvo con los discípulos? Pues nada más y nada menos que 40 días y 40 noches estuvo con ellos. El número 4 seguido de 0 significa preparación. Acuérdense que 400 años estuvieron los hebreos en Egipto. 40 días y 40 noches estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿sí? En un ayuno y en una oración. Y el demonio lo tentó, ¿sí? El número 4 seguido de 0 significa preparación. Y aquí vemos entonces cómo 40 días estuvo apareciéndoles a los discípulos. Pero ya había ido primero a estar con nuestro Padre Dios. ¿Cómo? No sabemos. O sea, ahí sí eso hubiera sido muy interesante que nos explicaran todo eso. Pero desafortunadamente pues no tenemos ninguna redacción al respecto, ¿sí? Y bueno, aquí vemos entonces que Jesús se le revela a María Magdalena y muy claramente dice María. No le dice de otra mujer, no le dice de otra manera, ¿eh? Esta traducción que tenemos pues nada más nos dice que le dice María, no le dice María Magdalena, le dice María. Tampoco le dice esposa mía o mi mujer, no le dice nada por el estilo, porque pues no tenía nada que ver con ella, era un discípulo. Pero como era mujer, y no era la única mujer que andaba con Jesucristo, había muchas, ¿no? Había una señora que se llamaba Cusa, que era la esposa del administrador de Roma, de uno de los administradores, era esposa de un administrador de Roma. Había otra mujer que se llamaba Susana, ¿sí? Pues estaba María, la madre de Santiago y Juan, María Salomé le dicen, ¿no? La esposa de Zebedeo. Estaba esta María, la familia de nuestra Santísima Madre, que era María Cleofas, la esposa de Cleofas o de Alfeo, ¿sí? La madre de Santiago, menor, y Judas Tadeo y de José, y que posiblemente pues también era madrastra de Mateo, porque pues Mateo también era hijo de Alfeo, que no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. No, era un relajo esto, ¿no? O sea, eso de los nombres es un problema, ¿eh? Si no tenían apellidos, híjole, era un problema total. No podía uno identificar, es algo difícil. Pero bueno, ahorita lo estamos manejando, lo estamos platicando para que se den cuenta de la situación tan crítica, ¿verdad? Y que muchas veces, pues a la iglesia, a los predicadores, a los pastores, pues no les interesa, ¿no? Informarse bien o informarnos bien. Ellos nada más lo que les interesa es manipularnos, para que les dejemos su limosna, para que paguemos los sacramentos, para que nos pongamos a trabajar y lo que ganemos se los demos, principalmente el diezmo, las limosnas, ¿verdad? Y viven de nosotros, y están encerraditos en sus cloacas, ¿verdad? En sus capillas, en sus iglesias, y no salen a predicar como los discípulos, no salen a predicar como los apóstoles, y no salen a predicar como el Papa Francisco. Hoy en día les dijo, no van a cobrar nada en la iglesia, ningún sacramento. ¿Le han hecho caso? Claro que no le han hecho caso, ¿eh? Son unos rebeldes, ¿eh? ¿Qué le van a estar haciendo caso? Vivan de la limosna, de lo que la gente les dé, pero siempre y cuando ustedes les hagan un bien a la gente, y principalmente les lleven la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la doctrina, y no lo hacen, están escondidos así en sus cloacas, así les digo yo, ¿no? En sus iglesias, están ahí, deberían de salir a ayudar a la gente. Pero ahorita con eso de la pandemia, estamos en el año 2021, pues menos salen, ¿no? Ya tienen un pretexto, no, ¿cómo voy a salir? ¿Sí? Abro la iglesia, vengan y depositen la limosna en las alcancías, ¿no? Vengan y ayúdenme económicamente porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el servicio de limpieza de la parroquia o de la capilla. Sí es cierto, porque hay gastos, ¿no? No crean que es gratis la luz para las iglesias, ni tampoco el agua es gratis para las iglesias. No, y que se deteriora la iglesia por alguna razón X, por la lluvia, que se descarapela el techo, que la permeabilización. O sea, sí tienen muchos gastos, ¿sí? Pero no deben de vender ellos los sacramentos, no deben de vender las bendiciones, no deben de vender las misas que ellos dan.
supuestamente que una misa es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, así nos dice la doctrina católica, ¿no? Hagan esto en memoria mía, ¿no? Y por eso hacen la institución eucarística, la repetición de la institución eucarística lo hacen muchas veces en la misa, ¿no? Porque según las escrituras dicen que hagan esto en memoria mía. Eso sí lo entendieron muy bien y lo hacen, ¿verdad? Pero otras cosas que dice la Sagrada Escritura que hagan, no lo hacen, como ir a ayudar al prójimo, ¿verdad? Eso no lo hacen. Y salir a predicar, como lo hicieron los discípulos y los apóstoles a todos lados, eso no lo hacen, eso no lo entendieron, ¿no? Bueno, entonces aquí nos estamos dando cuenta que María Magdalena, pues muchas veces nosotros la hemos confundido con otra persona. Sí, estuvo ahí a los pies de nuestro Señor Jesucristo, acompañándose con María Santísima, nuestra Madre, y con otras Marías, y otras personas más, ¿no? Otras mujeres, como les digo, siempre estuvieron acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Pero como María Magdalena, pues era soltera, pues se la adjudican a nuestro Señor Jesucristo como que si fuera su mujer, su novia, ¿sí? Y después ya nos dicen que fue a parar hasta Francia, pues una total mentira, ¿verdad? Y que ahí tuvo hijos y ahí en Francia están los descendientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, resucitó, porque sí creen en la resurrección. Otros dicen que no murió en la cruz, sino que había estado así como en estado de coma y después ya se curó. Después de la golpiza que le dieron y después de la clavada en la cruz, pues ¿quién se iba a salvar? Y después, pues supuestamente los soldados se dieron cuenta de que ya había muerto. O sea que eran muy mensos los soldados para decir, no, ya se murió y no estaba muerto, estaba en estado de coma. Es entendible que no, en aquel entonces, pues no tenían conocimiento de la medicina, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hacían a los muertos? Supuestamente les encajaban una lanza en el corazón para cerciorarse de que habían muerto, ¿no? Que ya no existían. Por eso es que a Jesucristo le encajaron una lanza, ¿no? No le cortaron las piernas como a los otros dos personajes crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo, que no digo los nombres porque pues ni eran ni Dimas ni Gestas, pero bueno, pues les digo que inventan muchas cosas. No, pero es que eso lo dicen en otros libros contemporáneos. Sí, contemporáneos 100 años después, 200 años después, ¿verdad? Sí, son muy contemporáneos, sí, no, pues sí, ¿cómo no? Ajá, sí, y a ellos sí les cortaron las piernas porque todavía estaban respirando y estaban vivos, estaban quejándose, ¿no? Y entonces les rompen las piedras para que se caiga el cuerpo y ya no hay forma de cómo oxigenar los pulmones y mueren de asfixia. Pero al llegar a nuestro Señor Jesucristo vieron que ya estaba, pues, con la cabeza caída, ¿no? Entonces dijeron, ya se murió, vamos a checar que ya se haya muerto, y le meten una lanza en su costado, ¿no? En el corazón, y es cuando brota como un líquido transparente y la sangre, ¿no? Y le cae supuestamente al soldado, ¿no? En su rostro, ¿no? Y dice, no, pues sí se murió. Pero otro dice, no, no se murió, ¿sí? Se curó después y se fue a vivir a otro lugar, ¿sí? Y se llevó a su mujer, María Magdalena. ¿Dónde dice todo eso? No, porque somos muy buenos para inventar. No, los mexicanos somos peores. Sí, ya no les digo lo que está pasando ahorita aquí en México porque no tiene caso decirlo, ¿no? Pero somos muy mentirosos aquí los mexicanos. Inventamos, ¿no? En eso sí no nos gana nadie, ¿eh? Inventamos muchas cosas, pues no sé si estos relatos también los inventó un mexicano porque inventan cada cosa de María Magdalena que es poco creíble. Bueno, pues quise yo mencionar algunas citas bíblicas, ustedes las pueden revisar una vez más y checar esto de esta información que dice las Sagradas Escrituras con respecto a María Magdalena, María la de Magdala, ¿sí? Para que lo tengan ustedes presente y no caigamos en errores, porque muchas veces pues nos dejamos ir por lo que nos dice el sacerdote, el presbítero, el pastor, el guía espiritual, la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, no sé. Mejor leamos la Sagrada Escritura, entendamos lo que dice ahí, parte por parte, frase por frase, ¿sí? Para que lo vayan ustedes teniendo bien clara la información de María Magdalena. Que Dios te bendiga.